Buenos días con todos los presentes. En el primer bloque, titulado Hacia una educación básica de calidad, tendremos la presentación, por un lado, del señor Omar Arias, titulada Habilidades que se debe tener en cuenta para la fuerza laboral del siglo XXI en el Perú. Y en segundo lugar, la presentación de los señores Gabriel Ortiz de Ceballos y Paul Neira, quienes nos van a presentar los resultados de un conjunto de entrevistas que se han hecho a expertos educativos sobre las acciones que hay que tomar en el corto plazo para poder mejorar nuestra educación. El bloque está dividido en dos partes. Cada uno de los expositores tiene 30 minutos para presentarnos su exposición, y luego de cada una de ellas el público tiene 15 minutos para plantear sus preguntas. Estas preguntas las pueden escribir en unas hojitas que tienen en el file que han recibido. Las señoritas que nos acompañan esta mañana van a estar atentas a recoger sus preguntas, de manera que luego podamos alcanzárselas a los expositores. Entonces, en primer lugar, quiero presentar al señor Omar Arias para que pueda comenzar su exposición. Bienvenido, Omar, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Quiero presentarte un ratito. Omar Arias es el jefe sectorial de Desarrollo Humano del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela desde enero del 2008. Anteriormente ejerció por 5 años como economista senior en el Grupo de Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial desde el año 2003, y durante los años 99 al 2003 trabajó como economista investigador en el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entre sus publicaciones recientes sobre la agenda social de la región figuran Políticas para la acumulación de capital humano en América Latina y el Caribe, del año 2009, y Reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, promesas y retos para las políticas públicas, publicado en el año 2007, conjuntamente con el señor Saavedra. Y también Visiones sobre el desarrollo en América Latina, editados por CEPAL para las cumbres iberoamericanas de jefe de Estado de 2006 y 2007. Entonces, dejo con ustedes a Omar Arias. Bueno, muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer a Pablo y a Jorge y al comité organizador del CADE por la invitación para poder compartir con ustedes un estudio que está todavía, de hecho, en marcha. Esperamos poder publicarlo finalmente del Banco Mundial en junio, pero ya hay algunos resultados que hemos presentado, de hecho, hace algunas semanas. De repente algunos de ustedes estuvieron en el lanzamiento de un libro que el banco ha sacado como un aporte al debate electoral sobre las políticas públicas que Perú podría considerar para enfrentar los retos que tiene en los próximos años. Ese libro tiene un capítulo que justamente trata este tema de las habilidades que se deben tener en cuenta, desarrollar para la fuerza laboral, digamos, del siglo XXI. Sé que suena un poco pomposo, pero de hecho este es un tema que está muy en el centro del debate de países que están abocados a grandes reformas educativas, desde Estados Unidos hasta países de ingreso medio como Brasil, la India, China. Entonces, por si tienen interés, si me olvido, la publicación de hecho está disponible en la página web de la oficina del banco en Lima, así que pueden bajar el capítulo. Algunas de las cosas que voy a plantear, la verdad es que creo que varias no van a ser gran novedad. Me parece que de repente algunos datos espero que sí sean interesantes, porque van a reflejar estudios que se han hecho recientemente que básicamente confirman algunas hipótesis un poco obvias quizás que uno tiene,
Y de repente creo que mi principal objetivo de compartir con ustedes esto hoy es tratar de abrir un poco el panorama sobre el tema de la calificación de la fuerza laboral. Sí, obviamente el tema educativo es fundamental, pero la pregunta es educación para desarrollar ¿qué? ¿No? ¿Qué aprendizajes, qué habilidades? Entonces, la presentación va a tener esta estructura. Primero, la pregunta de qué habilidades y por qué importan, y en particular, por qué importan para la economía, por qué importan para la empleabilidad y por qué importan para el tema de equidad, de la movilidad social. Luego, un poco pasar de revista a los avances que ha tenido el Perú y dónde está el Perú. Y acá, de nuevo, la mayoría de las cosas van a ser conocidas, algunas de repente son un poco más novedosas en cuanto a que vamos a hacer comparaciones con la experiencia internacional. Y finalmente, y espero tener tiempo, voy a hablar un poquito sobre el tema de la agenda de políticas. No voy a abundar mucho sobre esto porque sobre esto van a estar, se va a estar conversando todo el día de hoy. Espero tener tiempo. Una de las cosas, de hecho, de las que voy a hablar es sobre disciplina y la importancia de la disciplina, así que la tengo que ejercer en la presentación. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿qué habilidades? En los últimos años en países de la OECD se está teniendo este gran debate, ¿no?, sobre qué es lo que uno debe esperar se produzca en el sistema educativo. Y es un debate que está todo cerrado, pero hay ahora bastante consenso sobre al menos un conjunto de 3 tipos de habilidades que están acá en la pantalla. Las llamadas habilidades cognitivas, que son básicamente las que conocemos, ¿no?, las que miden generalmente las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, como PISA, la ESE en Perú, etcétera. Y tienen que ver con desarrollo de capacidad de comunicación, verbal, lectura, numéricas y analítica, solución de problemas nuevos. Son habilidades llamadas de alto nivel, es decir, no estamos hablando de conocimientos específicos, sino de habilidades que es posible aplicarlas a situaciones nuevas. Un segundo bloque tiene que ver con lo que ahora se denominan las llamadas habilidades socioemocionales, que de nuevo es una forma un poco fancy quizá de llamar algo que se conoce mucho, ¿no?, que es todo el tema de el comportamiento de la persona. Y en particular los psicólogos nos han enseñado que hay algunas de estas habilidades que son fundamentales, no solo para el desempeño en el mercado laboral, sino incluso para el desempeño en la vida. De hecho, por eso se le llama a veces habilidades para la vida. Y acá, en particular, yo voy a hacer mucho énfasis en el tema de la autorregulación socioemocional, que fundamentalmente tiene que ver, también se llama función ejecutiva por los psicólogos, tiene que ver con, la analogía es como que fuera nuestra torre de control. Es la que nos dice a qué le prestamos atención, cómo controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, cómo reaccionar a influencias externas, etcétera, etcétera. Es fundamental. De hecho, hay varios estudios que demuestran que esta habilidad es igual o más de importante que la tradicional inteligencia o habilidad cognitiva de una persona para predecir tanto el éxito socioeconómico como comportamientos deseados en salud, divorcio, violencia, una serie de cosas. La determinación, que al final de cuentas es básicamente tenacidad o es la perseverancia en el logro de metas, que en cierta manera es ejercer autorregulación constantemente. Esto también es una característica que hay bastante evidencia que discrimina el alto desempeño. Esto es lo que discrimina a la persona que gana la medalla de oro en las Olimpiadas versus el que tiene igual talento pero no lo logra. Lo mismo en el ámbito socioeconómico. Y luego están las habilidades que tienen que ver cómo uno se relaciona con uno mismo y con otras personas. Tiene que ver con la autoestima y con la capacidad de trabajar en equipo. Todas estas son habilidades para las cuales, de nuevo, hay evidencia en países de la OECD que son importantes para el desempeño en el mercado laboral. Finalmente, las más tradicionales, yo diría, son las habilidades técnicas, las competencias laborales, las que se desarrollan para el ejercicio de un trabajo específico. Entonces, primero, en términos de la evidencia de por qué estas habilidades importan, ya lo ha mencionado Pablo en su intervención,
Tenemos evidencia reciente de que el crecimiento económico a largo plazo es influenciado de manera importante por las habilidades cognitivas de la población. Este gráfico lo que muestra acá es una relación entre la tasa de crecimiento per cápita y el puntaje de los países que participan en las pruebas PISA para los países y los años para los cuales existe información. Y lo que uno ve es que hay una relación directa, proporcional, y de hecho creo que el dato al que se refería Pablo lo hemos un poco extrapolado de este estudio. Acá está Perú. Si Perú lograra moverse en la escala de PISA y llegar más o menos acá, que es donde están los otros países de América Latina, México, Uruguay, Brasil, Chile, que participan en estas pruebas, podría aumentar en 1.2% su tasa de crecimiento de largo plazo. De nuevo, esto es la tasa de crecimiento de largo plazo, no es la tasa, digamos, cíclica, temporal, es la tasa, el potencial de crecimiento. Y si llegara a alcanzar los países de la OECD, estaríamos hablando de duplicar la tasa de crecimiento. Entonces, pertenecer a este club o a este club tiene mucho que ver con este tema del desarrollo de las habilidades cognitivas. Ahora, luego, el banco hizo una encuesta hace ya unos 2-3 años acá en Perú, donde se le preguntaba a los empleadores, y esto es una encuesta que se hizo a empresas pequeñas, micro y pequeñas, y la mayoría informales. Como ustedes saben, eso explica más del 50% del empleo en el Perú. Estamos hablando de un segmento importante. ¿Sobre qué cualidades toman en cuenta cuando van a contratar a un trabajador? Y esto es lo que sale. Hay más evidencia, solamente les voy a dar una idea. Por supuesto, el tema de la falta de calificaciones, que uno puede interpretar como el tema de las habilidades, ya sea cognitivas, técnicas, las competencias, aparece como muy importante. Pero luego aparecen una serie de cosas que tienen que ver más con estas habilidades socioemocionales. De hecho, otros básicamente refleja todo este tema de responsabilidad, confiabilidad, puntualidad, llegar a tiempo, que sea perseverante, etcétera, etcétera, etcétera. Alrededor del 40% de las respuestas tienen que ver con darle peso a estas habilidades. Entonces estamos hablando de que se le asigna una importancia muy parecida a las habilidades cognitivas o técnicas. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿en qué medida estas habilidades difieren en la fuerza laboral entre grupos socioeconómicos? Y luego, si es que los empleadores están diciendo, muchos de ustedes, que las toman en cuenta al contratar, si es que el mercado laboral las premia. Es decir, la gente que tiene más de estas habilidades gana más, independientemente de su nivel educativo, sí o no. Para esto hicimos una encuesta, que de hecho es la primera encuesta que se hace en América Latina y probablemente en un país en desarrollo, que mide este conjunto de habilidades, tanto las cognitivas como las socioemocionales, en la población adulta. Es decir, obviamente existe el PISA, existen encuestas también y pruebas que miden el nivel de lenguaje de la población adulta, pero hasta ahora en un país en desarrollo no hay una encuesta que mida estas habilidades y al mismo tiempo mida los ingresos y el desempeño en el mercado laboral. De hecho, ahora la encuesta que hemos hecho en Perú se está replicando en 14 países del mundo. Y tenemos un montón de resultados, solamente les voy a presentar algunos ejemplos. Este gráfico muestra una comparación entre las habilidades cognitivas que medimos en la encuesta, que tienen que ver con el tema de habilidades numéricas, solución de problemas, fluidez verbal, lenguaje receptivo, que se mide con una prueba que se llama Peabody. Sobre esto yo puedo explicar un poco más en la sesión de preguntas. Y la memoria de corto plazo, que se ha demostrado es fundamental para el tema de la capacidad cognitiva. La comparación es entre trabajadores entre 14 y 50 años, cuya madre tiene educación superior, vive en la costa y asistió a escuela privada, versus el grupo opuesto. La madre tiene secundaria completa o menos, vive en la Sierra o la Selva y asistió a escuela pública. Y lo que vemos es que la diferencia en las habilidades cognitivas de esos trabajadores es bien grande. Esto está medido en desviaciones estándar. Solo para que tengan una idea, la diferencia entre el puntaje PISA de Perú y el puntaje de Brasil, de Chile, etcétera, es una desviación estándar. Y la diferencia con respecto a la OECD es 2 desviaciones estándar en PISA. La diferencia entre los trabajadores que tienen un empleo asalariado formal en Perú versus los que tienen un empleo informal es
0.6 desviaciones estándar. Entonces, estas diferencias que estamos viendo acá, que la mayoría son cercanas a 1, son bastante importantes. Entonces, esto explica en parte por qué se dan las inequidades y se generan desigualdades en el ingreso. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esto importa, ¿no?, en el mercado laboral? Y acá hemos hecho un análisis tradicional de predecir los factores, de identificar los factores que predicen el ingreso en el mercado de trabajo peruano. Les voy a mostrar una ilustración de uno de los resultados más llamativos, importantes. Medimos, como de nuevo, la habilidad cognitiva y una de las habilidades estas emocionales, que es la determinación o la perseverancia. Y lo que hacemos es, a ver si esto, sí, comparar, hacer un ejercicio de simulación en base a los resultados econométricos. ¿Qué pasa con el ingreso laboral de una persona a lo largo de su vida? Si tomamos a un trabajador con el mismo nivel educativo, secundaria completa, que tiene habilidades promedios, tanto cognitivas como socioemocionales, su entorno familiar es igual, es decir, los padres tienen el mismo nivel educativo, tienen la misma etnia, género, etc. ¿Qué pasa si le aumentamos su habilidad cognitiva y su perseverancia, si tuviéramos manera de hacerlo? Y lo que ocurre es que el efecto es prácticamente el mismo. La conclusión: en el mercado laboral peruano, la perseverancia paga tanto como la capacidad cognitiva a la hora de tener un buen desempeño en el mercado laboral. De nuevo, esto no es un resultado que es solo de Perú, esto se ha encontrado en otros países del mundo. Entonces, un poco con esta evidencia termino la primera parte de qué habilidades y por qué importan. Ahora pasaría a hablar un poquito sobre dónde está el Perú en el desarrollo de estas habilidades. Y para esto a nosotros nos ha resultado útil un poco pensar el tema del desarrollo de las habilidades como cuando uno sube una escalera. Y la razón para esto es la siguiente: cada peldaño inicial sienta las bases para subir el siguiente peldaño. Cuando uno sube una escalera no se quiere saltar ninguno, ¿no? Generalmente se le va a hacer difícil llegar hasta el final si se salta etapas. De la misma manera, la meta es llegar acá. Entonces, si uno se queda por acá, no ha logrado nada. Entonces, la idea esta de que el desarrollo de habilidades a lo largo del ciclo de vida es un proceso acumulativo es muy útil desde el punto de vista de pensar qué políticas son necesarias. Y entonces, cuando nos focalizamos en el primer peldaño, estamos hablando de los llamados, ahora se conoce como los llamados primeros 1000 días de vida de una persona, o la ventana de oportunidad nutricional. Fundamental. ¿Dónde está el Perú? Bueno, sabemos, ¿no? Esto no es sorprendente para ustedes. Sabemos que ha habido avance en la reducción de la desnutrición crónica de niños de 0 a 5 años, pero todavía hoy alrededor de 500.000 de niños está en desnutrición crónica. Alrededor de casi 1 de cada 4, un poco menos, ¿no?, con los avances que ha habido en los últimos años. Y algo importante es que sabemos que esto se concentra en ciertas zonas, en el área rural, en la selva, en la sierra, y además cómo se visualiza la desnutrición en los países andinos como el Perú, esto es cierto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, es muy distinto a la imagen tradicional de la desnutrición. No es un problema de hambre, es decir, es un problema, bueno, es un problema de talla que generalmente tiene que ver más con un tema de calidad nutricional. Y esto es importante porque esto tiene implicaciones interesantes desde el punto de vista de qué políticas. No es un tema de llevar alimentos, es un tema de que se consuman los alimentos adecuados en el momento adecuado y de que además, si hay un problema de crecimiento, se detecte a tiempo. Si nos movemos a la siguiente etapa, pasamos a lo que se conoce de nuevo como la etapa de la edad preescolar. Y acá hay dos habilidades fundamentales que se explotan y se desarrollan. Una es esta que comentaba antes, que es la autorregulación, y con ella de la mano el lenguaje. De hecho, estas dos características, según los psicólogos del desarrollo, definen si un niño está listo para la escuela o no. Entonces, cuando pensamos en qué debe hacerse en esta etapa, debemos pensar en qué políticas son necesarias para desarrollar en particular estas dos habilidades. ¿Dónde está el Perú? Bueno, sabemos de nuevo que ha habido avances en la cobertura de la educación inicial, de centro de cuidado infantil, pero todavía hoy día casi la mitad, un poco menos, de los niños entre 3 y 5 años no tienen acceso a estos servicios.
Sabemos además que hay una gran variación en calidad, desde, digamos, los Pronoí hasta los privados, y en medio están los guaguaguasi, etc. Esto es un tema que sabemos que está en debate en la agenda de los candidatos y nos parece muy importante. Y un dato interesante, cuando uno se para a los 5 años y pregunta ¿dónde está el Perú en términos del desarrollo del lenguaje o vocabulario? Hay un estudio que hace la Universidad de Oxford, que en el caso del Perú lo lidera GRADE, que es el proyecto de Niños del Milenio. Este estudio le está dando seguimiento a niños desde que nacen hasta 10, 15 años, están todavía a los 5 o 6 años, pero han medido el vocabulario en los países participantes, que son Perú, Etiopía, India y Vietnam. Y un cálculo reciente sugiere que la brecha en la diferencia de vocabulario entre los niños peruanos de familias de mayor nivel socioeconómico y de familias de menor nivel es de 1.5 a 3 veces mayor en Perú que en esos países. Estamos hablando de que hay, es decir, comparando con, de nuevo, India, Vietnam, hay un gran problema ya a los 5 años. Entonces, ya sabemos que estos niños empiezan con una gran desventaja y todavía no han pasado por el sistema escolar. De hecho, de nuevo, de los avances lo que estamos aprendiendo de los avances recientes en la neurociencia, la psicología del desarrollo, nos sugiere que estos factores ambientales, desnutrición crónica, descuido, incluso abuso, maltrato, en estas edades fundamentales, cambian la biología del cerebro. Lo que le estoy mostrando acá son imágenes de estudios recientes que nos ha pasado un instituto de la Universidad de Harvard, que muestra qué pasa con las neuronas. O sea, sabemos que la capacidad de una persona cerebral tiene mucho que ver con las conexiones que se dan entre las neuronas, es decir, el desarrollo de las redes neuronales. Esto compara una neurona en un ambiente favorable, normal, contra una que se desarrolla en un ambiente desfavorable. Y lo que ocurre es que hay de hecho, esto es una ilustración, estos son fotos reales. Hay muchas menos conexiones cuando una persona experimenta un entorno desfavorable. Y de hecho, lo que sabemos es que especialmente esto ocurre en la parte del cerebro que justamente controla esta función ejecutiva, es decir, la que controla tanto el tema del desarrollo del lenguaje como el tema de la autorregulación. Otra imagen, ya viéndola con estos scans que ahora son muy populares del cerebro, si uno ve en términos de impulsos eléctricos la capacidad cerebral, acá mostramos la misma situación pero 2 imágenes en colores. Mientras más color, mejor, más capacidad. Es como obtener la comparación aquí. Esto es un foco de 100 vatios y esto sería un foco de 40 vatios. Entonces, el efecto que tiene experimentar estas ambientes desfavorables a estas edades es fundamental y es muy importante. Pasamos a la tercera etapa, fundamentalmente la etapa de la educación básica, primaria, secundaria. Acá se siguen desarrollando habilidades de lenguaje, numéricas, solución de problemas y otras habilidades socioemocionales que tienen que ver con la relación entre los niños, su formación, su identidad, autoestima, etc. ¿Dónde está el Perú? Bueno, de nuevo, esto lo voy a hacer rápido. Sabemos que hay un gran problema en las pruebas de segundo grado. De hecho, los resultados recientes en alguna parte de ellos no son tan positivos. Sabemos que el problema está en el área rural, en ciertas zonas geográficas. Y hay una pregunta, de esto no sabemos mucho. ¿Qué pasa con las habilidades socioemocionales en la escuela? Nosotros hicimos una visita a escuelas rurales en Ayacucho hace unos meses y a mí me llamó la atención, tomamos esta foto. Esto es, creo que se llama acá. Está en el pupitre del maestro y le preguntamos, bueno, esto, y dice, no, esto lo usamos para diseñar. Y nos dice, además, los padres nos piden que por favor los diseñemos. Si ayuden, esta es exactamente la forma de fomentar la autorregulación. De hecho, hay un estudio de grado cualitativo bastante común en el área rural. Nos sorprende entonces desnutrición, problemas escolar, baja calidad educativa,
sorprenda mal en PISA. De nuevo, pero este es un gráfico que muestra el per cápita de los países en el último PISA versus el INA. Y dibuja que uno debe esperar sea el puntaje esperado de desarrollo, ¿no? Vemos que Perú está bien por debajo de donde uno esperaría. A pesar de haber sido el país que más avanzó, también hubo mucho crecimiento. Entonces, hay una desproporción en... Todo esto tiene que ver con el hecho de que ya, de nuevo, vienen grandes desventajas desde la edad de esta escuela. Entonces, hay dos caminos. Sale de la educación básica, listo con un conjunto de habilidades genéricas para el de trabajo y ser entrenable para un específico y adquirir competencias en el puesto, o para seguir la educación superior, ya sea técnico o profesional. ¿Y dónde está el Perú? Y de nuevo, esto es conocido por ustedes, el tema de las deficiencias genéricas que ya se han desarrollado a lo largo del ciclo de vida, se amplifican por una serie de problemas en la educación superior. Les doy un dato del estudio que hemos hecho con la nueva encuesta. Hicimos un estudio con Gustavo Yamada y Juan Francisco Crato de la Universidad del Pacífico, que por cierto, tengo que decir, el estudio que hemos hecho ha sido en estrecha colaboración con varios investigadores peruanos, Gustavo, Juan Francisco, Santiago Cueto ha liderado la parte de habilidades cognitivas y dos psicólogas, María Isabel de la Rosa y Mary Clos, la parte de habilidades socioemocionales. Y hemos colaborado con otros investigadores en el análisis de los datos. Entonces, eso ha sido un ejercicio que se ha hecho con investigadores peruanos. Uno de los análisis que hemos hecho muestra que estas habilidades genéricas, la habilidad cognitiva y la determinación, son de hecho ambas más importantes que el nivel económico familiar para predecir quién accede a la educación superior en el Perú. De hecho, una simulación que hacemos con los resultados sugiere que si uno moviera a un trabajador al tercio superior de habilidad cognitiva o al tercio superior en la escala de perseverancia, aumentaría su probabilidad de asistir a la educación superior en 30 puntos porcentuales. Un efecto mucho más alto que el que obtendría si le da un crédito educativo. En la encuesta que hicimos, le preguntamos a los trabajadores qué tan satisfechos estaban con su elección de carrera y además cómo elegían la carrera. Y un dato que nos ha chocado mucho es, primero, 8 de cada 10 dicen que eligen la carrera por vocación, no porque tiene buena perspectiva laboral, básicamente por razones bien idiosincráticas, ¿no? Uno puede esperar que eso tenga un papel, pero 8 de cada 10 suena un poco alto. Y además, cuando uno le pregunta, si usted pudiera elegir de nuevo, ¿cambiaría la carrera o la institución donde estudió? La mitad dice que cambiaría su carrera universitaria, o la institución, la universidad donde fue, o el 75% haría lo mismo en el caso de las carreras técnicas. Esto obviamente sabemos que tiene que ver por el problema que hay de gran variación en la calidad de la oferta de educación postsecundaria. Gustavo y Juan Francisco han hecho un estudio donde muestran, con datos más recientes, la gran heterogeneidad y variación en los retornos. Sabemos que la educación superior es la que tiene mayores retornos en el Perú, pero eso depende de dónde uno va y qué carrera estudia. Y acá hay unos datos que yo creo que de repente Gustavo va a comentar o presentar más adelante. Sabemos que la cosa varía mucho desde carreras como pedagogía hasta medicina, tanto en el retorno promedio como en qué también le puede ir a uno dependiendo de dónde va. Bueno, entonces, eso termina el panorama de la situación del Perú en la formación de estas habilidades. La pregunta es, ¿qué se debe hacer o cuáles son los desafíos? 5. Perfecto, creo que puedo. Bueno, entonces, la pregunta, ¿no? Hoy día hay alrededor de 18 millones de trabajadores en áreas urbanas, es esto. En la encuesta que hemos hecho es área urbana. Que por cierto, eso significa que todo lo que yo he dicho en términos de inequidades y demás es probablemente peor a nivel nacional porque no está incorporando las brechas entre áreas rural y urbana en habilidades. Y hay un error ahí, no es 17 millones se incorporarán, sino alrededor de 9 millones se incorporarían, tanto los chicos que acaban de nacer hasta los que tienen 2, 3, 4, 5, 15, hasta 17 años. Uno piensa en la proyección, tiene que pensar en políticas en cada una de estas etapas. Hay política para los que nacieron, para los que están en la edad preescolar, a los cuales hay que acompañar a lo largo del ciclo de vida, y luego, por supuesto, para los que están ya en el sistema. Y bueno, para la primera etapa sabemos, hay pistas, hay programas que ya existen en el Perú, que se han probado en otros países que son efectivos para reducir la desnutrición crónica.
Programa Juntos, el banco ha hecho evaluaciones del programa Juntos, es el programa mejor focalizado del Perú. Tiene debilidades que se han estado fortaleciendo en sus aspectos de gestión, pero sobre todo el principal problema es la oferta, la calidad de la oferta de servicios que acompaña Juntos. Juntos asegura que la familia, la madre lleve a su niño al centro de salud. ¿Qué pasa en el centro de salud? Depende de la calidad de la oferta. Y ahí se han identificado deficiencias. En la siguiente etapa, de nuevo, el tema de cobertura, todavía alrededor de la mitad, un poco menos de los niños se necesita ampliar la cobertura, pero es importante hacerlo asegurando la calidad. Es mucho más fácil hacerlo bien que hacerlo y tratar de arreglarlo después. Esa es la experiencia de países como Brasil, que están expandiendo masivamente la educación preescolar, pero se están asegurando de hacerlo con calidad. Países como Estados Unidos tienen programas como Head Start con una calidad muy baja. Es mucho más difícil mejorarlo después que ya la cobertura se ha ampliado. Y algo importante es que esta etapa, de nuevo, hay que entender que fundamentalmente la educación preescolar apunta, además de otras cosas, pero fundamentalmente al desarrollo del tema del lenguaje y de la autorregulación. Y sobre esto hay programas exitosos evaluados que ya existen en países como Colombia, Argentina, Brasil, que podrían incorporarse en los temas de currículo y práctica pedagógica en la medida que se amplía la oferta. Educación primaria y secundaria, este va a ser el tema de todo el día, entonces acá no voy a decir nada nuevo, creo que el Proyecto Educativo Nacional ya tiene los grandes lineamientos, el tema de los maestros, la gestión, empoderar la escuela y de nuevo pensar en que el objetivo de la educación básica es fundamentalmente desarrollar habilidades genéricas. Aparte, obviamente, de otros temas de ciudadanía y demás, pero desde el punto de vista de la fuerza laboral, habilidades genéricas. Y de nuevo, acá hay currículos y prácticas pedagógicas también probadas en la educación primaria y secundaria que ayudan al desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, acá lo mismo. Cuando uno toma el panorama, tiene que pensar en políticas en las distintas etapas y que van a incidir en un grupo distinto de individuos y personas que se van a incorporar de aquí al año 2030 en la fuerza laboral. Ya para los que están en la educación postsecundaria, de nuevo, acá es conocido, la gran reforma nos parece, sin duda, que es la reforma del fortalecimiento del CINEACE, que es una reforma que se ha avanzado, pero que nos parece no se le ha dado todo el ímpetu que se le debería dar, todo el tema de acreditación y aseguramiento de calidad. Con Gustavo y otros estamos trabajando en un proyecto de apoyo al CINEACE en el banco, donde se está pensando también la idea de montar un observatorio laboral que brinde información a la familia para que hagan mejores decisiones de inversión. Y además el tema de reforma y financiamiento de la educación superior. Bueno, ¿qué hacemos con los que ya están? Los 17 o 18 millones, ¿no? Bueno, acá la experiencia internacional es mixta, y acá les voy a ser honesto con lo que se sabe, ¿no? De lo que se sabe, la capacitación más efectiva, de mayor impacto, más costo efectiva, es la capacitación que hacen las empresas. Y esto tiene varias razones, ¿no? Pero es un hecho de la evidencia. Eso significa que la primera opción es pensar en cómo fomentar la capacitación laboral que hacen las empresas, desde incentivos fiscales, que hay una ley que se pasó reciente en el Perú, hasta experiencias como el Senati, etc. Ahora, esto no va a resolver el problema, porque las habilidades socioemocionales, genéricas, no van a ser sujetas de capacitación por las empresas, porque no se apropian del beneficio, o sea, el trabajador se va y se las lleva, ¿no? La empresa va a tender a capacitar en habilidades específicas. Y además no va a tender a capacitar a los trabajadores menos calificados, de menor nivel educativo. Entonces es necesario tener programas de apoyo público, ¿no? Por un tema de equidad. Lo que sabemos es de la experiencia de varios países que los programas de formación técnica laboral, los programas llamados de segunda oportunidad, tienen muy poco impacto cuando la base de habilidades genéricas del trabajador es débil. De nuevo, esto tiene que ver con esta idea de si la persona no tiene una base que le dé una aptitud para aprender, no es entrenable. ¿Sí? Y sobre eso, la reforma en el tema de capacitación en los países de Europa, en Estados Unidos, pasa mucho por este debate, ¿no? Lo que sabemos es que hay experiencias recientes en México, Chile, que son un poco más prometedoras en este tema del aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora, no hay evaluaciones definitivas que demuestren que esos programas están generando impacto.
hay evidencia que es un poco más, digamos, menos rigurosa. Pero pareciera que podría ser que haya algo. Y finalmente sí sabemos que programas como ProJoven, estos programas de capacitación laboral de jóvenes, sí son costo efectivos. Y esto se ha demostrado en Perú con ProJoven y se ha demostrado con varios programas de este tipo en todo el mundo. El banco hizo un metaanálisis y encuentra que cuando estos programas conectan la pasantía o la capacitación con pasantías, con la demanda del sector privado, son más efectivos. La nueva generación de estos programas, de hecho, está incorporando módulos de desarrollo de habilidades socioemocionales, porque debo decir, una de las cosas que sabemos de la psicología del desarrollo es que la ventana de oportunidad para desarrollar las habilidades socioemocionales es mayor que la ventana para desarrollar las habilidades cognitivas. Es decir, hasta la edad temprana adulta, el cerebro es más aparentemente maleable para influir esas habilidades. 3 cosas quiero compartir con ustedes y termino, que no he mencionado en la presentación. La primera es el rol, por supuesto, de la familia en el desarrollo de estas habilidades. Esto lo sabemos, yo por supuesto me he concentrado en los temas más de políticas públicas, aunque hay políticas públicas para fomentar mejores prácticas de crianza. Lo que pasa es que este es un tema que puede convertirse un poco controversial, porque yo creo que cada padre es un experto en cómo cría a sus hijos. Solo les quiero compartir este gráfico que hemos calculado con la encuesta mundial de valores que se realiza en casi 100 países en el mundo. Interesantemente, hemos descubierto que esta encuesta pregunta en estos 100 países la percepción de la población sobre las 5 cualidades más importantes que se deben inculcar a los niños en la casa. ¿Ok? Y acá estamos mostrando al Perú, que es la línea roja. Este es el porcentaje de personas que menciona si es importante espíritu de ahorro. Esto tiene que ver con la idea de postergar la gratificación, algo que para los economistas es muy importante. Imaginación, creatividad, la determinación, obediencia. Bueno, ustedes pueden leer. Solo les quiero mostrar, miren dónde está el Perú comparado con el azul, es América Latina. Este es, creo que OECD. En alguna de estas habilidades que tienen que ver con el tema de la autorregulación y la perseverancia, en las percepciones de los padres, en el año 2006 es esto, no hay aparentemente un peso tan importante como se le da en otros países, ya sea de la región como en el mundo. Otras, sin embargo, Perú compara bien. A mí me llama mucho la atención esta, obediencia. Y este es Asia, por cierto, y esto es China. Bueno, algo para pensar. Siguiente, la rentabilidad. Yo sé que este es en parte un público que piensa en estos términos. Obviamente estas cosas cuestan, entonces vale la pena. Y lo que sabemos es de evaluaciones muy rigurosas del beneficio que tienen las inversiones, en particular en la edad temprana. Aunque yo debo decir, cuando hablamos de inversiones en reducir la desnutrición crónica, mejorar la educación preescolar, el beneficio de eso se ve en el tiempo. Si no tenemos buenas escuelas, buen acceso a la educación terciaria, ese beneficio, por supuesto, no se va a materializar. Es un beneficio potencial. Por eso la importancia de invertir en todas las etapas. En el caso de los programas de nutrición, hay un dato, hay varias evaluaciones que sugieren que algunos programas tienen un retorno de $17 por cada dólar invertido. En el caso de los programas de primera infancia, las evaluaciones son fundamentalmente en Estados Unidos. De nuevo, esto es programas que con grupos de control y siguen a los niños desde pequeñitos hasta que son adultos. Son programas bien rigurosos y han podido medir, acá yo menciono 3 que son los más conocidos. Bueno, el costo de los programas versus el beneficio social que va desde mayores ingresos, menor delincuencia, menores gastos en salud, porque varias de estas habilidades están asociadas con menor obesidad, menor abuso de sustancia, menores tasas de divorcio, es decir, toda una serie de problemas sociales que también son importantes para el bienestar. Las tasas de rentabilidad de estas inversiones son muy comparables con las tasas de rentabilidad de invertir en hacer una carretera y hacer inversiones de infraestructura física. Y finalmente, y termino, obviamente esto involucra un desafío multisectorial. Hay que tener políticas en salud, el tema de nutrición, en distintas etapas en el sistema educativo, y generalmente se piensa, uy, esto es muy complicado. A mí me gusta mucho esta gráfica,
que muestra cómo se construye un avión Airbus de la Boeing hoy día. Esto está totalmente descentralizado. De hecho, se hace en varios países de Europa. Entonces, hay unos que se encargan, no sé, del ala, otros se encargan de los neumáticos, y el avión se ensambla y vuela. Entonces, nadie se está preguntando cuando está haciendo el neumático, esto puede funcionar, no puede funcionar. El desafío multisectorial, la mejor forma de aproximarlo es enfocarse en el resultado. Lo que importa es hacer el avión. Quien haga las partes, cada quien se especializa y hace esa parte bien. Entonces, por lo menos para mí, es una analogía que me resulta útil. Finalmente, los tres grandes mensajes. La fuerza laboral futura del Perú requiere desarrollar múltiples habilidades, no es solo un tema de año de escolaridad. Esto es crítico para el crecimiento del país con equidad. Ya Perú ha avanzado, pero tiene que avanzar mucho más si quiere alcanzar metas más ambiciosas. Y esto se puede hacer con programas que ya existen, otros de los cuales se puede aprender de la experiencia internacional, pero lo que sí es importante es tener esta idea de la estrategia integral, basada en evidencia, y esta visión de largo plazo. Estas son inversiones que se ven en 20 años. Lo que se invierta hoy escapa a 3, 4 periodos de gobierno. De ahí creo que la importancia de eventos como este, donde el sector empresarial mantenga en la agenda de políticas públicas la importancia de sostener estos programas y estas inversiones. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Omar, muy reveladora, la misma que ha generado un conjunto de interrogantes interesantes que voy a leer, de manera que nos puedas ayudar con algunas respuestas. Hay preguntas que están girando en torno a temas comunes de interés del público, y voy a tratar de resumirlas para no repetir. La primera pregunta que quiero leer es, ¿qué concluye el estudio en relación a las medidas en un escenario en el cual el capital humano, los docentes, a cargo de la tarea principal, tienen una brecha enorme con los estándares mínimos requeridos? Es una pregunta sobre docente. Por otro lado, hay varias preguntas vinculadas al papel del afecto en los niños en los primeros 1000 días, ¿no? Es decir, si sabemos que hay niños en contextos desfavorecidos de afecto, si esto es revertible y si se tiene información en los estudios realizados con respecto a esto. Con respecto a la nutrición, también tenemos varias preguntas referidas a si el estudio se ha focalizado centralmente en el aspecto de nutrición, también en los primeros 1000 días, o hay algunos otros factores que están influyendo significativamente en su desarrollo. Y finalmente, quiero mencionar una pregunta que hace referencia a si hay algunas experiencias exitosas en capacitación vinculadas a temas socioemocionales en las escuelas. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, algunas de estas preguntas de nuevo, creo que no voy a abundar mucho porque el tema de la calidad docente seguramente que va a ser un tema que va a ser abordado por otros panelistas. Solo para explicar, el estudio que hemos hecho se ha concentrado en este tema de medir estas habilidades y ver hasta qué punto importan para el desempeño en el mercado laboral. Toda la agenda de políticas e implicaciones que se deriva de esto, la estamos obviamente, digamos, combinando de tanto estudios y de lo que ya se conoce en el Perú, como de estudios que ha hecho el propio banco. En el tema de calidad docente se sabe, digamos, que es el principal factor que determina la calidad y los aprendizajes en la escuela. Y se sabe también que todo el tema de cómo escoger al maestro, cómo asegurarse que tenga
un nivel mínimo de no solo conocimiento, sino de práctica pedagógica es fundamental. Se sabe también que los temas de incentivos, el pago de los maestros, no es una cosa automática de que se aumenta el salario, mejoran los aprendizajes, porque de nuevo tiene que ver un poco con este tema de si el maestro tiene las capacidades para enseñar. Y lo que se sabe de evaluaciones recientes es que lo que mejor funciona es cuando los incentivos van atados de alguna manera a mejoras en el desempeño de las escuelas. Una experiencia bien interesante que el banco está evaluando en Brasil sugiere que en particular no incentivos individualizados, sino incluso incentivos colectivos a una escuela, es decir, a todos los maestros de una escuela que estén asociados a que el aprendizaje en toda la escuela mejore y no solo un maestro, un salón de clase. El tema del papel del afecto, por supuesto, de hecho la gráfica que mostré con el scan del cerebro, cuando hablaba de un entorno favorable, desfavorable, de hecho es un estudio que se hizo en Polonia con niños que estaban huérfanos, que estaban en un orfanato, se les dio, había oportunidad de darle padres adoptivos, obviamente no a todos, y se decidió hacerlo por lotería. Fue posible hacer un experimento, porque habían 100 cupos y habían 1000 niños, entonces moralmente, ¿cómo escoger los niños? Bueno, equitativamente se usó eso y eso permitió hacer una evaluación rigurosa. Y lo que se encontró es que efectivamente el poder es tener acceso a padres adoptivos que brindan un ambiente mucho más favorable de afecto, pudo revertir parte del daño socioemocional que ya tenían estos niños huérfanos. Entonces, lo que se sabe es que estos daños es posible revertirlo. Mientras más tarde, más difícil. Nunca es demasiado tarde. Con esta conversación la hemos tenido con Santiago Cueto. Es decir, alguien puede aprender otro idioma a los 90 años. Eso es lo que es más difícil. Y más difícil significa más caro. Entonces, ahí un poco el mensaje es, no es que no se deba hacer nada en las edades posteriores, sino aprovechemos hacerlo en las edades oportunas. En el tema de nutrición, no es solo nutrición, el tema de los 1000 días engloba un paquete de cosas, desde todo el tema de incidencia de morbilidad, todo el tema de estimulación temprana, entonces es todo un paquete de intervenciones y de ambientes de desarrollo favorable que se tienen que asegurar en esta etapa crítica. Y hablo un poco más del tema de las experiencias en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Sí, es una de las cosas que de hecho nosotros mismos en el banco estamos aprendiendo. Sí existen varias experiencias evaluadas rigurosamente y probadas que no solo logran desarrollar estas habilidades con intervenciones en la escuela, sino que además tienen impacto en los resultados académicos de los estudiantes, es decir, aumentan los aprendizajes, el desarrollo de habilidades cognitivas y aumentan las tasas de terminar la secundaria, de acceso a terciaria, etc. Hay un programa en particular, menciono algunos ejemplos, que se llama Herramientas para la Mente, que es un currículo práctica pedagógica en la etapa preescolar, que se ha evaluado y que se ha encontrado que desarrolla la autorregulación de los niños. Lo interesante, y de hecho esto se está aplicando ahora en Colombia, en Estados Unidos está en varias escuelas de preescolar. Lo interesante es que la manera como lo hace es básicamente promoviendo el juego. Una de las preocupaciones que uno ve, yo tengo 2 niños pequeños y estudian acá en Perú, y esto no es un solo tema en Perú, es que se nota que hay cada vez más énfasis en el tema de si el niño está aprendiendo a leer, si le enseñan a sumar en los nidos y antes de que entre incluso al kindergarten o el kindergarten. Y por supuesto eso es importante, pero lo que no se debe, lo que hay que evitar es que eso vaya en desmedro de prestarle atención a este tema de las habilidades socioemocionales y en particular este tema de la autorregulación. Si uno tiene una estructura curricular muy rígida, la manera como este programa demuestra el niño aprende la autorregulación es jugando roles. Ser bombero, ser médico, en la medida en que tiene que ser bombero, él tiene que definir reglas. ¿Qué significa comportarse como bombero? Se las fija él mismo. Es la manera como se aprende la autorregulación, no es impuesta. Entonces, ese es un programa y en la parte de educación básica, primaria y secundaria, hay varios programas evaluados. El más conocido, o uno de los más conocidos, se llama Herramientas para el Pensamiento Alternativo.
donde básicamente es un currículo que le permite a los niños en estas edades, incluyendo los adolescentes, practicar el desarrollo de cómo tomar mejores decisiones, cómo resolver conflictos con otros niños, cómo relacionarse consigo mismo, es decir, cómo plantearse todo el tema de la autoestima, la asertividad, y esto con herramientas probadas. Entonces, digamos, hay herramientas, un ejemplo es antes de tomar una decisión le ponen un semáforo, entonces tiene que pensar antes de decidir, luz verde, luz roja significa para, piensa, luz amarilla, evalúa consecuencias, luz verde significa actúa. Entonces, esto en la medida en que se practique de manera continua, se ha demostrado que sí puede ayudar a desarrollar estas habilidades. Muchísimas gracias. Hay algunas otras preguntas que no voy a poder leer por razones de tiempo, pero quiero mencionar que hay alguna vinculada al tema de los estándares educativos en el país o de políticas prioritarias que se deben tomar en cuenta para revertir la situación aquí presentada. Son temas que vamos a tocar de alguna manera en las próximas exposiciones, y si hay algo puntual que quieran ustedes luego a la hora del intermedio del café, Umar también va a estar acompañándonos de manera que puedan ustedes hacerle alguna consulta. Muchísimas gracias.